Hola y bienvenidos al podcast de Offensive Lariat un día más. En el episodio de hoy será un episodio de Joyas del Wrestling en el que hablaré de un combate que ocurriría el día 7 de octubre del año 1957 en el Korakuen Stadium, que no el Korakuen Hall. Y es el combate que sería conocido como el combate en Japón, sería conocido como el combate de wrestling más importante en la historia nacional. El combate enfrentaría a Rikido-san, considerado el padre del Puroresu, contra Luces, quien llegaría como campeón mundial peso pesado de NWA, que es el campeonato que ese campeonato sería defendido por primera vez en Japón en este combate. Antes de empezar con el combate, vamos a viajar un poco en el tiempo, más allá del año 1957, que es cuando se luchó este combate, y vamos a viajar al año 1924 y también vamos a cambiar de lugar. Vamos a pasar de Japón a la Corea japonesa, que es donde nació Rikido-san, que estaba en su momento dentro del gran imperio japonés. Empezaré primero con la biografía de Rikido-san, quien nació el 14 de noviembre del año 1924 en la ciudad de Hongwon County, en la Corea japonesa, en el gran imperio japonés, territorio que actualmente pertenece al país Corea del Norte. Nació con el nombre Kim Shin-rang, el cual al mudarse en Japón con la familia que lo adoptó pasó a utilizar su apellido y también se cambió de nombre a Michuhiro Momota. En mayo del año 1940, a la edad de 16 años, debutó como luchador de su disciplina que practicaría hasta septiembre del año 1950. En esos 10 años como luchador de sumo, conseguiría una racha de 135 victorias, 82 derrotas y 15 empates. Debutó en el mundo del wrestling un año después, enfrentándose a Bobby Burns en un combate que resultó en empate por límite de tiempo en 10 minutos. En ese momento, Rikido-san empezaría a establecerse como la gran estrella del wrestling japonés, ya que vencería a los luchadores estadounidenses a los que se enfrentaba. Y cuando luchaba en Japón, se le daba esta importancia de héroe nacional, ya que, pues eso, como he dicho antes, se enfrentaba a los extranjeros. Todo esto había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en Estados Unidos el papel era completamente lo contrario. Era el japonés que intentaba tomar una venganza, era el japonés que intentaba invadir Estados Unidos y tenía el personaje algo más de heel. Tras su gran éxito en Japón, comenzaría a comprar bares, discotecas, hoteles y distintas propiedades. En el año 1953 fundaría su propia promoción de wrestling, la Japan Pro Wrestling Alliance, o JWA. De ahí en adelante lucharía combates que llenarían estadios y tendrían unos ratings muy altos. Y la gente en ese momento, como, claro, también esto hay que comentar, no había tantas televisiones y poco a poco pues la gente iba teniendo más televisiones. Primero era un capricho de la gente más rica, pero igualmente, aunque no había tanta gente como ahora con televisiones y con el acceso al wrestling en ese entonces, los estadios sí que se llenaban y los ratings televisivos eran muy altos. Rikido-san, pues por ejemplo, ha entrenado a dos de las estrellas más grandes del pro wrestling, que 10 años después de su muerte crearían sus propias empresas. Los nombres más destacables de esos dos, ya digo, son Antonio Inoki, fundador de New Japan Pro Wrestling, y Giant Baba, fundador de All Japan Pro Wrestling, que son las dos empresas más grandes de Japón actualmente y en ese momento también cuando empezaron a crecer, empezaron muy fuertemente. Ambas empresas fueron fundadas en el año 1972 y un año después la empresa que en el 53 había fundado Rikido-san y es donde habrían empezado Baba y Inoki desaparecería. La empresa que fundó Rikido-san se duraría por 10 años. Desapareció básicamente porque habían aparecido New Japan Pro Wrestling y Japan Pro Wrestling y no podían estar a ese nivel. Aunque 10 años antes de ese suceso estaría la noticia del fallecimiento de Rikido-san, quien fallecería tras una pelea del bar contra un miembro de la Yakuza, el cual se dice que Rikido-san consiguió tumbarle, pero este sacó un puñal o algo y le apuñaló, un puñal, una navaja o algo, y le apuñaló en el abdomen. Rikido-san fue operado con éxito
pero le decían los médicos que no bebiese, que comiese bien, y así Rikidozan pasó completamente de lo que le decían los médicos, y finalmente falleció de peritonitis el día 15 de diciembre del año 1963. Una vez explicada la biografía, vamos a ir con el combate. Como ya he dicho, el combate fue el día 5 o 7 de octubre del año 1957 en el Korakuen Stadium, que no es el Korakuen Hall. Ese estadio fue derrumbado hace unos cuantos años, hace ya tantos años, para dar lugar a la construcción del Tokyo Dome, que actualmente es el arena más emblemático de todo Japón. Antes de empezar el combate, se puede ver unos highlights de otros combates de Rikidozan y en algunos entrenos. Y también se puede ver unas imágenes de luces llegando al aeropuerto, en el cual le espera Rikidozan y le saluda dándole la mano y con una sonrisa. Se ve que hay muchísima afición o muchísimas ganas por ver la llegada de luces, porque el aeropuerto está lleno de periodistas y lleno de gente recibiéndole con flores. Y después se puede ver también que hacen un desfile en coche, en un coche descapotable, luces está detrás y todo eso, y se puede ver que hay un grandísimo número de personas en las calles y en los balcones saludando al luchador estadounidense. Aquí hay que hacer una cosa, aquí quiero comentar una cosa antes de empezar el combate. Es que no voy a hacer una review como hago de los combates, como he hecho de los demás combates y de los demás shows, sino que voy a comentar un poco más lo que me ha parecido muy por encima, ya que como no hay mucho tampoco que comentar, pues no puedo hacer una review de mira, ahora pasa esto, porque el combate es un combate en el que están cambiando, haciendo 3-4 llaves, tampoco hay muchas llaves, tampoco hay mucho llaveo que dices, joder, qué variedad, no, es un llaveo bastante básico, digamos. Hay algún momento importante y bueno, eso ya ahora entraré un poco. Ya digo, no es un combate que tú lo veas y digas, joder, es el mejor combate que he visto en mi vida, pero si te pones en el contexto de cómo era el wrestling hace más de 60 años, es muy interesante ver, ¿no? Es muy interesante ver cómo ha cambiado el wrestling en más de 60 años. Y hay un momento, y es que lo pregunté ayer por Twitter, y bueno, ayer, el día que estoy grabando ayer para vosotros hace 2 días, y también lo pregunté por Reddit y para ahora no me han respondido todavía. Y es que hay un momento en el que Rikidozan tiene a Cés en una llave y Cés coge la cuerda de arriba, o sea, la tercera cuerda, se agarra la tercera cuerda y en ese momento el árbitro le da una patada a Cés y le quita la mano de la cuerda, no lo entiendo. Y luego en unos highlights antes también he visto algo así y digo, bueno, eso sería un entrenamiento, había pensado que sería un entrenamiento y que sería un entrenador diciendo, bueno, quita. Pero no sé, eso me ha dejado un poco loco. Como ya digo, el combate es lento, pero tiene algún llaveo interesante y así, pero son todo llaveos de descanso. Tú pillan una llave, te hacen esa llave durante 3-4 minutos, se mueven, no sé qué, no sé cuántos, juegan un poco con el público, se toman unos descansos, se apartan, no sé qué. Y el dominio no está claro en ningún momento, porque son, ya digo, 60 minutos de combate en el que están antiseando, ahora llevo yo un poco el ritmo, ahora llevas tú. Lo que sí está claro del combate luego es que Luces es el heel y Rikidozan es el face. Y se ve que Rikidozan está para levantar al público, para que el público les aplauda. Y bueno, Luces también, el público se nota que está feliz de verle y que reacciona a lo que hace. Como ya digo, el combate no tiene spots grandes, pero los spots más grandes, que tampoco son aquí una maravilla, pero para la época lo eran, son sobre los últimos 20 minutos. Sobre los últimos 20 minutos también se produce un Limburg muy bueno de Rikidozan al brazo izquierdo de Luces y es muy bueno. A mí me gusta mucho cómo se lo trabaja y sobre todo me gusta mucho cómo Lu lo vende, ya que creo que es lo que me hace creerme que le ha hecho un buen trabajo. O sea, al final tú le ves a Lu agitando el brazo, tocándose el brazo, intentando masajearse el brazo porque le duele, y también
le ves algo con una postura más de voy a dejar este brazo un poco más apartado para que no pueda atacarme. Por eso se ve que cuando ataca a Rikido-san, cuando luego ataca a Rikido-san, vamos, le intenta atacar con el brazo que no le ha trabajado. Está muy interesante eso. Me gusta muchísimo eso. Y los últimos 3-4 minutos es la parte más interesante de ver, ya digo, porque viene después del trabajo. Y es un momento en el que suben un poco el ritmo para los últimos minutos del combate y hacen los spots más grandes, pero al final el combate acaba por un empate en límite de tiempo de 61 minutos y 0 caídas. Pues al terminar el combate se saludan y saludan al público, y lo que ya digo es esto. No es un combate que ves y dices es un 10, es un combate de madre mía, el mejor combate de la historia, sino que probablemente si alguien lo ve y se ve toda la hora, igual dice qué puta mierda estoy viendo, me estoy aburriendo. Yo me lo he visto entero y había momentos en los que decía no sé lo que estoy viendo. O sea, hay momentos que son como jugar un poco con el público o estar mucho tiempo quietos haciendo una llave. Esos momentos decía, en 10 son un poco, hay momentos un poco difíciles de digerir, ¿no? Pero es muy interesante de ver por la parte de ver cómo ha evolucionado mucho el wrestling. Ver cómo, si coges cualquier otro combate, ya sea de los que llegan a 60 minutos o de los que no, ver cómo ha evolucionado el wrestling técnicamente hablando. Y jugando con el público también. Ya digo, el show está en YouTube, solo tenéis que poner los nombres de cada uno, Louzes y Rikido-san, y es un vídeo de 1 hora y 5 minutos. Sí, no está el show completo, el combate completo está como 50, hay unos momentos en el que hay unos cortes y se aprecian un poco, pero tampoco os perderéis nada importante. Y es muy interesante ver, como digo, los highlights de antes de empezar el combate. Me ha gustado ver la diferencia, porque sí que siempre ves en Twitter algún GIF de cómo se luchaba antes, cómo se luchaba hace 60, 40 años. Y a mí me gusta mucho la época de All Japan Pro Wrestling del año 1990. Bueno, el wrestling del 1990. También me gusta All Japan Women's Wrestling. Y New Japan en menor medida de esa década. Y ves que de los 90 aquí en 30 años ha habido un cambio, pero de los 90 a los 60 ha habido un cambio muchísimo mayor. Y eso es algo que si veis las dos épocas, si veis también la de ahora y veis cómo ha cambiado todo, lo notaréis mucho. Y bueno, esto ha sido todo. Quiero agradecer como siempre a los que han escuchado el podcast. Recordaros que podéis seguirme en mi Twitter, @olariato. Y que quiero comentar que estoy viendo un disco que es la Holy Demon Army Kawada Itaue, un set de 6 discos en el que se ve todo el trabajo lo más destacado del trabajo que hicieron Aoi Kawada como el tag team Holy Demon Army. Y es algo que tenía ganas de traer, pero probablemente no lo traeré como podcast de domingo, sino que le traeré en esta nueva sección que se llama Unscripted, que lo podéis ir a ver, que ya lo dije, no tengo fecha, o sea, el otro día salió el martes y esta semana igual sale el jueves o no sale. Y probablemente cuando termine los 6 DVDs haré una review un poco por encima, diciendo qué combate recomiendo, cuáles me gustan mucho, cuáles están mejor, cuáles están peor, cuáles tienen algún momento interesante o lo que sea, y algo más. Ya digo, espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en la semana que viene o en el siguiente podcast. Chao.